Instantes es casi con seguridad uno de los poemas más populares de Jorge Luis Borges. Sus versos aleccionadores aparecen en remeras, pósters y afiches, tarjetas postales, folletos editoriales y publicitarios, grafitis y diarios y revistas en países de América Latina y España. Su fama llegó incluso a otras latitudes, donde ignotos traductores se tomaron el trabajo de divulgar en sus respectivas lenguas el cenit de la poesía borgiana. Como al inglés, ya que Bono, líder de U2, por ejemplo, eligió leerlo en el programa Teletón México 2005, destinado a recaudar fondos para fines solidarios. No sé qué pueda decirles a los niños mexicanos, pero he aprendido unas líneas del poema Instantes, no de un mexicano, sino del chileno Borges, afirmó el irlandés en aquellos primeros días de diciembre de 2005. Se trata de unos simples y bonitos versos que parecen haber deslumbrado no solo a jóvenes inexpertos y amantes de los refranes, sino también a entrenados intelectos. El reconocido poeta escocés Alastair Reid, traductor habitual de Borges y de otros autores sudamericanos como Pablo Neruda, se tomó el trabajo de traducir Instantes al inglés. La revista Queen's Quarterly, una de las más antiguas publicaciones literarias de Canadá, incluyó en su edición de otoño de 1992 el poema Moments de Borges, traducido por Reid. También la prestigiosa revista mexicana Plural, fundada por el también prestigioso Octavio Paz, lo consagró al incluirlo en las páginas 4 y 5 de su número de mayo de 1989. El periodista cultural Mauricio Siechanauer es quien presenta el poema. Pieza preñada de un poder de síntesis magistral, Instantes refleja los pensamientos más íntimos del gestor de Elogio de la Sombra. Se trata de un texto sustancial, continúa, y suerte de testamento sin presencia obligada de notorios prescindibles, expresión de deseos que acoge sumas y restas de lo que constituyera su vida total. Afirma, además, que este poema de Borges permite un acercamiento de neto corte humano a esta figura mayor de la literatura de todos los tiempos. Al parecer, fue Elena Poniatowska quien acabó por dar definitivo prestigio y extenso recorrido a la obra de Marras, al incluirla por vez primera en un libro, aún con ciertos anacronismos. Todo México, aparecido en 1990, contiene un capítulo de 45 páginas consagrado a una entrevista de la periodista y escritora mexicana con Jorge Luis Borges, fechada en 1976. Poniatowska dice allí que durante ese encuentro recitó al argentino dos poemas, Instantes y seguidamente El Remordimiento, incluido en el volumen La Moneda de Hierro, aparecido ese mismo 1976. La periodista relata la reacción de su interlocutor. Borges escucha con incredulidad, con atención, acostumbra a escuchar con seriedad, no se distrae, sin el bastón, sus dos manos sobre la colcha, se ve más desamparado, sonríe. Y la respuesta de Borges fue: ¿qué puede importarme ser desdichado o ser feliz? Eso pasó hace ya tanto tiempo. Estos poemas son demasiado inmediatos, autobiográficos, son remordimientos. El poeta argentino no negó ni confirmó la autoría de ninguno de los dos poemas, aunque los datos presentes en la entrevista dan cuenta de que en realidad Poniatowska nunca se los leyó. Para empezar, digamos que en todo México se reproduce la entrevista que en efecto la mexicana tuvo con Borges en 1973, cuando el poeta recorrió ese país norteamericano. El texto completo había sido publicado por entregas en el periódico Novedades de fechas 9, 10, 11 y 12 de diciembre de aquel año, es decir, que no fue realizado en el 76, sino 3 años antes. De modo que difícilmente pudo recitarle el poema El Remordimiento en aquel 1973, ya que apareció por primera vez en la edición del 21 de septiembre de 1975 del diario La Nación, para ser recopilado en La Moneda de Hierro un año después. Conclusión: Poniatowska reinventó ese pasaje de la entrevista, en todo o en parte, quizá habiéndole recitado solamente Instantes, que ya entonces debía circular como fotocopias más o menos anónimas. Borges, tal vez para no incomodar a su entrevistadora,
no negó la autoría del crimen, pero sí mostró, como sugiere la autora, su perplejidad ante el esperpento que se le atribuía. Con estos antecedentes académicos y la proliferación de Internet y la multiplicación de las redes sociales, a nadie puede extrañar que el poema se propagara como reguero de pólvora. Numerosos sitios web dedicados a reproducir obras literarias en general y poemas en particular continúan publicando y atribuyendo instantes a Borges. Varios youtubers o booktubers, como se los llama, siguen haciendo videos recitando esos versos con imágenes alusivas, bastante cursis en la mayoría de los casos. Y hasta Google sugiere la autoría de Borges tras escribir la palabra instantes en ese buscador. Se trata de un bonito poema lleno de verdades, arrepentimientos y sentenciosas lecciones de vida que ni Perogrullo se hubiera atrevido a tanto. Obviamente, no pertenece a Borges. No aparece publicado con su firma en ningún medio acreditado ni en ningún libro, original o antología, entre los autorizados por el autor o su heredera María Kodama. A esta altura es harto sabido que ni siquiera uno de esos versos, atribuidos a Borges, fueron escritos por Borges. No se corresponden bajo ningún aspecto a su poesía o narrativa. Poco importa para este caso que el poema haya sido escrito por una ignota estadounidense o apareciera hace décadas en la revista Reader's Digest, fruto de un humorista de la misma nacionalidad. Lo que importa es que de alguna manera arbitraria e inextricable, la obra fue borgiana durante décadas y sigue siéndolo, ya que muchos no han tomado nota de los hechos aquí narrados. Pero no es Instantes el único texto atribuido falsamente a Borges. Internet suele ofrecer a muchos incautos, y no tanto, como quedó claro, la obra titulada aleatoriamente Y uno aprende o Con el tiempo. Se trata de un poema de autoayuda con similares características a Instantes, como una derivación de él, que pretende ser otra suerte de legado borgiano. Poco importa tampoco que la neoyorquina Verónica Ann Schofstall publicara After a While en 1971 en un anuario universitario. Lo cierto es que en el mundo anglosajón hasta se lo atribuyeron a Shakespeare, y alguien lo tradujo al castellano y quién sabe cómo o por qué le fue adjudicado a Borges. El texto original apareció en más de 40 libros, en un manual de matrimonio cristiano fundamentalista, en un libro judío de oraciones y en folletos de Alcohólicos Anónimos. Quienes lo reproducen como de Borges todavía no se enteraron. Sin embargo, no podemos ser demasiado duros con los divulgadores desconocidos y no tantos de esos poemas, ya que se trata de un típico procedimiento borgiano. Borges inventó historias, textos y libros completos de autores también inventados, con los cuales embaucó hasta su amigo Adolfo Bioy Casares. Vale recordar aquella anécdota. El acercamiento al Mostacin apareció primero como texto en Historia de la Eternidad, y luego como cuento en el volumen El jardín de senderos que se bifurcan de 1942, que se compiló en la edición de ficciones de 1944. Comienza citando a la novela The Approach to Al-Mutasim, del abogado Mir Bahadur Ali, de Bombay, y el cuento gira en torno a ese libro publicado en 1932. Bioy se toma la cita literalmente y remitió una carta a una librería londinense pidiendo que le enviaran a Buenos Aires ese volumen del indio Mir Bahadur Ali. Obviamente, le respondieron que no tenían conocimiento del libro ni de su autor. Conociéndolo, a nadie podría extrañar que en realidad esos poemas hayan sido efectivamente escritos o reescritos por el poeta argentino, para luego divulgarlos utilizando laberínticos procedimientos, cuyos arcanos se llevó a la tumba. Porque de hecho, nunca confirmó o rechazó públicamente la autoría de esos versos que circulaban más o menos masivamente, desde mucho antes de su fallecimiento, ocurrido en 1986. Quizá para no incomodar a sus exégetas, o tal vez sabiendo de su legendario y cáustico sentido del humor,
para continuar riéndose internamente de la broma literaria que debe haberlo divertido sobremanera. Un engaño o ironía del que fueron víctimas no solo lectores desprevenidos, sino también reconocidos periodistas y escritores, editores, gestores culturales y traductores de prestigio. Vaya uno a saber. Para terminar, reproducimos en texto y audio el poema El remordimiento, incluido en el volumen La moneda de hierro de 1976. Se trata de versos temáticos que podrían haber influido en los muchos que consideraban y siguen considerando a instantes como parte de la obra borgiana. Que lo disfrutes y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. El remordimiento, poema de Jorge Luis Borges. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte, que entretejen haderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.